Y como decíamos, hoy vamos a hablar de la Biblioteca de Alejandría. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan desde el continente americano, centro y norte de Europa. Sabiens va creciendo gracias a personas como Joan Comella. Saludamos. Muy buenas tardes, Joan, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ferran. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hacer un salto en el tiempo. Siempre han quedado dudas de la historia, de cómo nos la han contado, de si alguien se ha quedado con información. Y aquí ya sería lo más preocupante, si alguien se ha quedado con documentos, pergaminos, descubrimientos alquímicos ancestrales. Vamos a un tiempo en el cual el aire estaba perfumado en el antiguo Egipto por la Biblioteca de Alejandría. Joan Comella ha investigado muchos años este tema. Y cuando digo Biblioteca de Alejandría, Joan, ¿qué te sacude el ADN? Bueno, la Biblioteca de Alejandría es, sin lugar a dudas, fue el primer centro de investigación del mundo, de la historia, del ser humano. Fue un lugar donde se reunieron todos los eruditos de la época en la que fue fundada. Además, estamos hablando de una época en la que Egipto estaba bajo la dominación persa y la verdad es que todo lo que conocemos hoy en día, hasta algunas formas de clasificar el contenido, la información, fueron formas que ya en esa época se diseñaron y que han perdurado en el tiempo, ¿no? Algunos de los grandes eruditos de la historia vivieron allí, trabajaron allí y hicieron grandes descubrimientos ahí también, ¿no? Pero vamos a contextualizar un poco de qué época estamos hablando. Como decía, estamos hablando de un Egipto bajo la dominación persa. Y lo que vamos a explicar es por qué, ¿no? ¿Por qué el lugar se llama Alejandría? ¿Por qué se hizo la Biblioteca de Alejandría? ¿Qué significado tenía? ¿Cuáles fueron los motivos que impulsaron a los griegos? Porque estamos hablando de la cultura griega. A realizar un centro de estudio, un centro de ciencia, de investigación tan avanzado para su época como fue la propia biblioteca, ¿no? O sea que estamos en un antiguo Egipto, no ancestral, pero sí muy antiguo Egipto, y dices que los griegos fundaron este centro del conocimiento. Sí, en Egipto, curiosamente. Sí. A ver, aquí hay varias cuestiones que hay que tener en cuenta. La primera, ¿no? ¿Quién fue el responsable de la fundación, de la construcción de la ciudad de Alejandría, ¿no? Estamos hablando de una zona de cerca de la costa de Egipto. En concreto, el punto más referenciado sería la isla de Faros. Y cuenta la leyenda que Alejandro Magno, en un sueño, instigado por el dios Amón, le dice que tiene que ir a la isla de Faros, cerca de la isla de Faros, y construir y erigir una gran ciudad que sea el gran ejemplo, el gran estandarte del imperio que entonces él estaba construyendo, porque estaba justo en su campaña mundial de conquista. Tenemos que hablar de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue un conquistador que ya a la edad de 13 años, gracias a su padre, el rey Filipo, fue adoptado intelectualmente por uno de los grandes estudiosos de la humanidad, Aristóteles. Y Aristóteles fue su mentor intelectual, ¿no? Entonces, claro, desde la edad de los 13 años, Alejandro Magno estuvo bajo la tutela de su mentor. Y tenemos que recordar que, claro, venía de una corriente muy importante, porque antes de Aristóteles él fue discípulo de Platón y a su vez de Sócrates. Entonces estamos hablando de una línea de aprendizaje muy importante, de una línea de conocimiento muy importante, ¿no? Y que además, siglos más tarde, condicionaría muchos de los estudios y escritos que se harían posteriormente sobre sociedad, sobre cultura, sobre hasta incluso filosofía, etcétera, etcétera. Bien.
Estamos hablando de exactamente el año 332 a.C., que es cuando Alejandro Magno pues, decide ir a las costas de Egipto, y ahí pues ve la zona de Faros y se da cuenta que hay una especie de puerto natural, que es un lugar ideal, es estratégicamente muy propicio para poder poner un puerto comercial y efectivamente erigir una ciudad que además sirva de centro neurálgico entre ya todo lo que él había hecho, perdón, todo lo que él había hecho y conquistado ya, y para continuar con su campaña. Efectivamente, él funda la ciudad que llevaría su nombre, y de ahí lo curioso es que Alejandro solo se queda 6 meses en la ciudad y se va a continuar su campaña hacia Asia, donde unos años más tarde moriría. Moriría por las heridas de las batallas, y dice la leyenda que, y algunos historiadores están absolutamente convencidos de que debido a la magnitud de su imperio pues sufrió algún tipo de conspiración y que a lo mejor pues murió envenenado, ¿no? Yo aconsejo que para los oyentes que nos estén escuchando, que hay una muy buena película que se hizo ya hace creo unos 10 años casi, que es La vida de Alejandro Magno. Está muy bien hecha, pero hay que tomarla con rigor y con objetividad. Pero es una película que sirve para tener una referencia cronológica de la época en la que estamos hablando y de lo que sucedió, ¿no? Entonces, Alejandro Magno lo que hizo es fundar la ciudad, y él tenía unos generales, ¿no? De estos generales destacó uno que era Ptolomeo I Sóter, que luego fue quien continuó con su legado. Una vez muerto Alejandro Magno, Ptolomeo I volvió a Alejandría al cabo de unos años y la ciudad estaba prácticamente acabada. La biblioteca de Alejandría, al contrario de lo que dicen algunos historiadores, no existía aún. La biblioteca de Alejandría es una iniciativa directa de Ptolomeo I, siguiendo las indicaciones, las directrices que le había dejado Alejandro Magno, ¿eh? ¿Hay datos, hay imágenes o algún pergamino que podamos visualizar, aunque sea en el tiempo, cómo era aquella estructura? Porque hablamos de la biblioteca, estamos hablando de un cubitaje en el cual una estructura, quizás megalítica o no, pero de gran conocimiento. ¿Cómo era la estructura? Bueno, aquí desgraciadamente, y esto es debido a las devastaciones posteriores que sufrió la biblioteca, no tenemos ningún registro histórico. No hay ningún plano, no hay ninguna imagen, no hay nada, casi prácticamente nada de nada. Solo hay algunos testigos que se hicieron, que lo relevaron por escrito, y hay algunos testimonios que a través de sus escritos filosóficos y de experiencias propias de gente que había estado ahí en Alejandría, se pudo llegar a intuir, con los primeros historiadores contemporáneos que estudiaron la estructura y organización de la biblioteca, se puede llegar a intuir cómo era, ¿no? Se decía que la biblioteca de Alejandría tenía unas 10 salas enormes de investigación, estaba toda hecha en mármol, y que además tenía un laboratorio de anatomía y uno de medicina. Además, uno de los grandes intelectuales que estuvo allí fue Galeno, el médico. Estuvo Euclides, el padre de la geometría. O sea, geometría que hoy en día los estudiantes en la universidad aún leen a Euclides, aconsejados por sus profesores de la universidad, porque es que realmente él sentó las bases de la geometría y de lo que conocemos hoy en día, ¿no? Hombre, y cuando hablas de Galeno estamos hablando de un hombre que era médico griego, ¿verdad, Joan? Y que este hombre fue el que, con mezclas de plantas, sabía que interactuaban de una manera u otra con el organismo, y fue el primero que inventó, como quien dice, y lo pongo entre comillas, la pastilla. Que cada X horas te tenías que tomar aquellas plantas que iban bien para X cosas, ¿no? Exacto. Además, Galeno fue uno de los primeros, de hecho, a lo que hace referencia es que Galeno fue uno de los primeros que entendió que había que pautar, había que seguir una pauta concreta, porque se daba cuenta que efectivamente que el cuerpo humano interactuaba de una forma concreta con las sustancias que él daba, ¿no? Entonces, claro, ahí había
Estamos hablando de grandes sabios, ¿no? Porque lo bueno es que hoy día, por ejemplo, y a mí me ha pasado, acabas de estudiar y resulta que solo sabes una cosa, ¿no? Y aquí después evocas a aquel profesor que decía, no, en la vida venidera te tendrás que ir formando hasta que te quitan los tubos en la UCI, ¿no? Y lo decía, y a mí me impactó porque, por ejemplo, aquellos grandes sabios sabían, por ejemplo, Galeno, de arquitectura, de agricultura, botánica, astrología, filosofía, y después ya se fue centrando en la medicina. Y claro, con este ancho de banda puede ser lo que fueron grandes sabios que a día de hoy, pues aquí rememoramos y recordamos su legado. Claro. Además, te voy a hacer una lista muy rápida de algunos de los eruditos que a nuestros oyentes seguramente les van a sonar y de lo que hicieron allí. Allí teníamos a Hiparco, que fue un astrónomo que midió el brillo de las estrellas y su magnitud. Fue el primero en hacerlo. Todos estos eruditos que te voy a decir ahora fueron los primeros de la historia en hacer estos descubrimientos. Y es curioso porque, luego explicaré el porqué, pero todo este legado, todo este conocimiento desapareció para que nuestros eruditos contemporáneos, o de los siglos XVII, XVIII, XIX y hasta el día de hoy, redescubrieran todo esto. Cuando nos damos cuenta que, repasando la historia de la Biblioteca de Alejandría, todo esto ya había sido descubierto hacía prácticamente 2300 años. Cuando dices desapareció, vamos a ver, desapareció como puedes desaparecer, pues no sé, si dejas un billete de 10 euros en la calle, que desaparece, o que realmente hubo un plan perfectamente trazado para borrar todo aquel conocimiento. ¿Qué opinas? Bueno, aquí hay varias cosas. Una de ellas es que la historia de la Biblioteca de Alejandría sufre uno de los primeros incendios, que fue cuando el Imperio Romano pretendió acabar con la hegemonía griega sobre Egipto, y así lo consiguió. Pero entre tanto lo que pasó es que el gran general Julio César, quien es conocido que tuvo una relación con Cleopatra, que por cierto hay que recordar, para los que les gusta la historia, que Cleopatra no era egipcia. Hace poco un amigo mío me decía, oye, pero una institución como era Cleopatra, que se sabía que tenía habilidades políticas y diplomáticas y tal, que era hija de Egipto y tal, no era hija de Egipto. Precisamente ella venía de la dinastía ptolomeica, tenía sangre griega. Entonces, Cleopatra tuvo mucha influencia sobre lo que pasó con Julio César, puesto que Julio César intervino, se puso de su parte, y lo que hizo es empezar una guerra civil en Alejandría, donde se produjo una batalla cerca del puerto de Alejandría, y Julio César, viendo que estaba siendo machacado por las tropas de Alejandría, lo que hizo es recurrir al fuego. Y hay varios escritos y testigos que dicen que ese fuego se propagó hasta la Biblioteca de Alejandría. Pero ahí yo tengo serias dudas, porque comparto el criterio de algunos compañeros míos historiadores, que creemos que, según los testimonios que quedaron, eso no es así. Porque existía una parte de la Biblioteca de Alejandría que se llamaba el Serapeo, y el Serapeo era una biblioteca pequeña, relativamente pequeña, que sirvió para almacenar el excedente de libros que se almacenaban en la Biblioteca de Alejandría. Entonces se dice que parte de los rollos que se destruyeron en ese primer incendio, que fueron alrededor de unos 40.000 y no 400.000 como algún autor de la época pretendía, esos rollos se perdieron debido a la propagación del fuego de la batalla que hubo con Julio César, ¿no? Con un hermano de Cleopatra. Él ganó la batalla, pero efectivamente provocó una devastación muy seria. ¿Eso qué nos dice? Nos dice una cosa muy interesante, ¿no? Y es que no todo ese patrimonio desapareció. Yo estoy convencido que entre el periodo de la primera guerra que hubo con Julio César hasta la recuperación por parte de los musulmanes de la zona de Alejandría, ahí hubo mucho. Mucho significa que hubo mucha gente que se llevó mucho conocimiento. Conocimientos que yo estoy convencido que hoy en día está en algún sitio, no sabemos dónde. Hay gente que postula que está en el Archivo Vaticano. Es muy probable, porque cuando se produce una de las primeras fuertes expoliaciones del contenido de la Biblioteca de Alejandría, es justo cuando aparece la historia de Hipatia. Hipatia fue la última responsable
de la Biblioteca de Alejandría. Era conocida como una gran matemática y fue la única mujer de la historia que se ganó el reconocimiento, el respeto de todos los eruditos, porque las mujeres no tenían derecho a acceder al conocimiento como pudo hacerlo ella. Y digamos que a la muerte de Hipatia, un año después, se destruye, por parte de los cristianos, se destruye todo lo que es el paganismo de Alejandría, todos los monumentos, todo esto, digamos que incitado por las autoridades eclesiásticas que ya había en ese momento. Estamos hablando de poco después de la muerte de Jesucristo, y por lo tanto la Iglesia cristiana había cogido mucho relieve por encima del Imperio Romano. El Imperio Romano toleró muchas de estas acciones. Entonces los cristianos, otra vez, como decíamos antes hace un ratito, ¿no?, con el tema del fanatismo, pues con el fanatismo se cargaron todo, se cargaron monumentos, se cargaron edificaciones y se cargaron muy probablemente parte del contenido. Pero hay historiadores que mantienen que ese contenido hubo tiempo para evacuarlo, sacar muchas obras antes de que hubiera esa última devastación. También hay que decir, y perdón, y acabo con el tema de las destrucciones, es que la Biblioteca de Alejandría sufrió hasta el año 600 y pico varios terremotos. En esa zona hubo más de 30 y pico terremotos, fuertes, muy fuertes, que lo que hicieron fue acabar con las estructuras más importantes de Alejandría. Es más, luego hablaremos del faro de Alejandría, que lo construyó Ptolomeo I, no Alejandro Magno, como mucha gente piensa, y que ese faro, en el 1995, se hizo una expedición submarina y se encontraron las dos estatuas enormes que habían en la entrada y que algunos escritos mantenían que era así, y se pudieron identificar y se confirmó que el faro de Alejandría había existido. Por lo tanto, creemos que la Biblioteca de Alejandría también existía y que muy probablemente estaba en el barrio real, lo que se llamaba el Buqueirón de Alejandría, ¿no? No estaba muy cerca del puerto, no muy lejos, pero no estaba excesivamente cerca del puerto. Lo que sí estaba cerca del puerto es, como hemos dicho antes, el Serapeo, ¿no? Es curioso porque recuerdo una vez haber conocido a un coleccionista de monedas romanas y me enseñó una moneda en la cual se erigía allí en el reverso, si no recuerdo mal, el faro de Alejandría. O sea que el faro existió, no es un mito. Y también se cuenta que, muy bien, Joan, lo que decías, ¿no?, que Alejandría, aparte, estaba construida, había mucho peso, pero sobre unas tierras que eran, pues como si ahora construyéramos sobre el delta del Ebro. Ajá. Si le pones excesivo peso, se puede hundir, porque por debajo hay corrientes, ¿no? Y hace muy poco, submarinistas especializados en espeleología descubrieron figuras, estatuas, monumentos sumergidos a 10, 15, 20 e incluso 25 metros de profundidad. Sí, además, esto es así, se tiene... Aunque haya desaparecido todo la propiedad, digamos, escrita, intelectual de la Biblioteca de Alejandría y de la propia ciudad de Alejandría, sí es verdad que han quedado muchos restos. Por lo tanto, hay una certitud bastante rigurosa, y a nivel científico se tiene más que asumido de la existencia tanto de la biblioteca como de la ciudad en el apogeo, como ellos decían, ¿no? Y además se han descubierto, se ha casi certificado que muy probablemente los vestigios más importantes de la ciudad están bajo el agua e incluso bajo las mismas orillas del puerto de Alejandría, del actual puerto de Alejandría, ¿eh? Cuando hablamos de la Biblioteca de Alejandría, estamos hablando de mucha información. ¿Tienes datos de lo que se presupone que había antes de la primera devastación, incendio o saqueo? Porque siempre hay una máxima: si quieres borrar huellas, pega fuego. Claro. Y a lo mejor la historia que se nos ha dicho de un incendio era para excusarse, como hemos visto muchas veces, que se han creado guerras, saqueos, que tú te llevas el contenido, pegas fuego, mira, ha desaparecido, ¿no? ¿De cuántos libros, documentos, pergaminos podríamos estar hablando? Mira, inicialmente, cuando Ptolomeo I fundó la biblioteca, estamos hablando de alrededor de 400.000 volúmenes, 400.000 papiros. Vamos a dejarlo, vamos a concretar eso. La Biblioteca de Alejandría se formó por toda una serie de propiedad intelectual que Alejandro Magno ordenó recaptar, y Ptolomeo I continuó haciéndolo. Ordenaron recaptar
todos los papiros y escritos que existían sobre el conocimiento a nivel mundial. Se enviaron emisarios, se enviaron eruditos como, no me sale el nombre, Calímaco. Calímaco fue uno de los representantes de Ptolomeo I y salió a la búsqueda de escritos. Y es más, se dictó una ley en el que todos los barcos que llegaban al puerto de Alejandría eran registrados, pero no buscando contrabando, sino buscando libros. Y cuando encontraban libros o pergaminos, se confiscaban, se llevaban a la biblioteca de Alejandría y ahí en la biblioteca se comprobaba si ese libro ya lo tenían copiado o existía en algún otro formato o el original o lo que sea. Si no existía, se lo quedaban directamente, pero le pagaban al mercader. Entonces, si había algún mercader que se oponía, pues podía ser ejecutado, ¿vale? Entonces, era mejor aceptar unas monedas que no que te ejecutaran por un trozo de papel que en la época había gente pues que no le daban el valor que tenía a nivel intelectual, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de una época, como te decía antes, que la Biblioteca de Alejandría tenía unos eruditos fantásticos, ¿no? Y me gustaría recordar los nombres de Eratóstenes. Eratóstenes fue uno de los directores de la biblioteca, uno de los grandes eruditos que además hizo un mapa de la Tierra. Y él sostenía que la Tierra, midió el tamaño de la Tierra, hizo un cálculo matemático sobre el tamaño de la Tierra y se equivocó de 322 kilómetros. Cuidadito, ¿eh? Increíble. Ahí no es nada. Y entonces, además, él mantenía... ¿Y con qué datos, no? Claro, y además mantenía que la Tierra estaba cubierta de agua y que se podía navegar alrededor de la Tierra. O sea, esa creencia antigua, arcana, de que al final del horizonte del mar había una cascada que te llevaba al inframundo, eso era una creencia que se había sostenido durante muchos siglos, pero que él descartaba totalmente, ¿no? Luego tenemos a Hiparco. Hiparco fue el astrónomo que midió el brillo de las estrellas, que creo que lo hemos mencionado antes. Dionisio de Traces, que definió las partes del lenguaje. Él es el que dijo que existían en las frases el nombre, el verbo, los complementos, etcétera, etcétera. Luego tenías a Enófilo. Enófilo fue, imagínate tú, no era científico propiamente dicho, pero era un visionario que fue el primero en identificar que el cerebro, en lugar del corazón, era la sede de la inteligencia. Se creía antiguamente que era el corazón el que albergaba la inteligencia. Él dijo, no, la inteligencia está en el cerebro, está arriba. Luego tienes a Arquímedes, genio de la mecánica. Tienes a un descendiente de la dinastía ptolomeica que se llamaba Ptolomeo y que fue un astrónomo que defendió que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Pero claro, es una teoría que además se mantuvo durante 1500 años, hasta que los nuevos eruditos como Copérnico y otra gente dijeron, no, este hombre era un erudito, pero bueno, eso no es incompatible con poder equivocarse, ¿no? Luego hemos hablado de Hipatia también, pobre, que tuvo un final bastante trágico porque los cristianos la mataron directamente. Y luego hay dos ejemplos, hay un ejemplo muy curioso. ¿Los cristianos? ¿A qué te refieres cuando dices cristianos? Los cristianos me refiero a todos los seguidores de lo que era entonces la iglesia cristiana, de esa corriente religiosa que había quedado después de la intervención de Jesucristo y todo lo que pasó con el pueblo romano. ¿Pero eran los romanos? ¿Fueron romanos? Bueno, de hecho, tienes que pensar que en Alejandría había una población de 300.000 personas en esa época y ahí había macedonios, había griegos, había romanos, había egipcios. Era realmente una ciudad muy cosmopolita. Pero sí es verdad que sufrió varias influencias a nivel religioso y además tenían mucho peso, ¿no? Entonces, la cristiandad fue una de las corrientes religiosas que más fuerza tuvieron, ¿no? Entonces los romanos lo que hicieron es aprovechar el tirón porque se estaba convirtiendo en una mayoría y lo que hicieron es pues dar las órdenes en su momento de que se destruyeran todos los rastros de paganismo. Y ahí es donde Hipatia pues sufrió las consecuencias, ¿no? Que ella, aun sabiendo que estaba en riesgo, pues ella continuaba publicando escritos y enseñando el conocimiento a quien quisiera, a quien viniera a la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Entonces te decía, sabemos que existió un sacerdote de Babilonia que se llamaba Berosos. Este caso es muy curioso y además te vas a sorprender mucho porque es que este hombre escribió un libro en 3 tomos. ¿Sabes cómo se llamaba el libro? La historia del mundo.
¿Y sabes qué decía en el primer tomo? Cuéntanos. En el primer tomo hablaba de la creación, del momento de la creación hasta el diluvio. Claro, esto te suena del Antiguo Testamento, ¿no? Pero ¿sabes cuál es la sorpresa de esto? Que él decía que ese periodo duró 430.000 años. Entonces, claro, el Antiguo Testamento dura 100 veces menos. Entonces, ¿por qué? Es decir, ¿de dónde sacó ese dato? ¿A qué se refería? ¿Por qué él creía que ese periodo duró 430.000 años y discrepaba de la tradición del Antiguo Testamento? ¿No? Entonces, claro, imagínate tú, ahora ponte en la piel de, no sé, Eratóstenes, ¿no? Y me gustaría que los oyentes hicieran lo mismo. Ahora se levanta por la mañana recorriendo las calles de Alejandría, esas calles que además Alejandría estaba súper bien estructurada. Se sabe que tenía calles divididas en cuadras, ¿sabes? Como Barcelona, algunas perpendiculares, con canalizaciones para evacuación, etcétera, etcétera. Imagínate una ciudad en la que es cosmopolita, todo el mundo que viene son dignatarios y gente importante, intelectuales, que vienen solo a eso, a aprender, ¿no? Y que entran por una gran puerta de una biblioteca enorme, que se sabe que tenía alguna zona semicircular, que además tenía un pequeño zoológico, eso se ha podido comprobar, y que tenía además jardines botánicos, que eran espacios abiertos seguramente, y que ahí reinaba pues la calma, ¿no? Imagínate a Eratóstenes, siendo tú, bajando por una de esas calles y llegando a la biblioteca de Alejandría, toda hecha en mármol, ¿no? A plena luz del día, con ese ajetreo que había, y las salas, 10 salas de investigación donde solo los escribas estaban autorizados a estar ahí. Los escribas cobraban por línea transcrita, y no podían ser molestados bajo ningún concepto. Hablas de jardín botánico, que aquel jardín ya fue ¿cómo podríamos decir? La primera bóveda de fin del mundo, que es lo que hay ahora en Svalbard, arriba en latitudes por allí Spitsbergen, que hay las semillas de todo el planeta, algunas de especies que ya no existen, de plantas. Y ellos también, aparte del jardín, guardaban semillas. Sí, cierto. Y además, ese criterio lo utilizaron con el zoológico, porque en el zoológico había especies de la India y de Persia, había especies animales, ¿no? Y en el jardín botánico podías encontrar multitud de diferentes especies, ¿no? Y claro, siendo un lugar como el que era de conocimiento, de investigación, pues es muy probable, es muy lógico pensar que ellos ahí en esa zona deberían tener también ejemplares increíbles, ¿no? Era una biblioteca de bibliotecas, biblioteca botánica, de animales, de información. Y curiosamente, cuando has dicho, mira que hacía años que no oía a nadie que me hablara de Eratóstenes. Este hombre, curiosamente, el promedio de vida era muy bajo en aquellos tiempos, 40, 45 años, 50 ya era un lujo. Este hombre llegó a ser octogenario. Sí. ¿Por qué? Porque tenía el conocimiento de la longevidad, ¿no? Claro. Además es que esto está más que comprobado, ¿no? Uno de los grandes cánceres del mundo antiguo fue la esclavitud, ¿no? Y la esclavitud fue muy propio de la cultura griega, y ellos, claro, digamos que el conocimiento era solo para la gente de la alta sociedad, ¿no? Y el conocimiento implicaba, pues eso, conocimientos en algo tan simple como la higiene, ¿no? El vulgo, pobres, pues vivían en condiciones, pues quizás no muy compatibles con la longevidad, ¿no? Entonces, claro, sí es verdad que había muchas fiebres, había plagas, había todo tipo de infecciones que se desconocían. Es más, hay algún testimonio de que todos los que estaban en esa gran sala que te he hablado antes, en ese laboratorio de medicina y de anatomía, se dice que se realizaron las primeras operaciones en cuerpos, en personas vivas. Y además te digo, esto es muy importante porque en esa época, por creencia, por credo, los griegos tenían prohibido hacer incisiones en los cuerpos. Entonces, las primeras incisiones que se hicieron en personas vivas y luego en reconocimientos de cadáveres se hizo en Alejandría, en la biblioteca de Alejandría, hecha por eruditos griegos además. O sea, ahí digamos que no solamente era un centro de investigación, sino que además era una institución que tenía una cierta autonomía y libertad para hacer lo que quisieran dentro de esas puertas, ¿no? La pena de todo esto es que el legado se perdió porque no existe ningún registro, Ferran, desgraciadamente,
no existe ningún registro que nos diga cómo era la biblioteca, pero es que además no hay ninguno que diga que hubiera un solo erudito que le plantara cara a algún político, algún influente económico, algún religioso. Es más, en algunos escritos se percibe esa sensación de que realmente la cultura, el conocimiento, todo ese saber era considerado un tesoro del propio imperio, pero no era una herramienta que se utilizara de forma práctica. Porque además te puedo decir que hubo autores, y ahora se me ha ido el nombre, pero hubo un autor, luego te lo diré, que hizo el primer tratado sobre robots, Ferran. Se llamaba, esa obra se llamaba El Autómata. Fue un erudito que fue el creador de los primeros trenes de engranaje, de máquinas que se accionaban por vapor. ¿Me entiendes? Y entonces, claro, esto es lo maravilloso, ¿no? Que todo eso se perdió, pero ¿por qué se perdió? Se perdió porque, nuevamente, somos tan necios, tan estúpidos, que el ser humano nos lo cargamos todo siempre por el fanatismo, por la ignorancia, por el miedo, etcétera, etcétera. Está claro que, y esto lo estamos viendo en nuestros días, estamos viendo que, por ejemplo, pues hay ciudades que, pues bueno, han sido destruidas, que eran centros de historia arqueológica, ¿no? Con las invasiones, pero es que esto ha sido un recurrente. El vencedor siempre reescribe la historia y borra la historia pasada, y esto lo vemos pues en nombres de calles, por ejemplo, en España, ¿no? Que unos pues aún recordaban a nombres de la época de Franco y se quiere cambiar, y la historia siempre se va cambiando, o sea, siempre, todo, y al final se pierde, ¿no? Y dices, bueno, realmente para no cometer los mismos errores deberíamos conocer la historia. Claro, efectivamente. Lo que pasa es que el problema de todo esto, y quizás ya nos apartamos un poco del tema, ¿no? Pero es verdad que finalmente cometemos siempre los mismos errores. Insistimos en cargárnoslo todo, ¿no? Ahora Insistimos, o hay un poder oculto que insiste en tener una mente colectiva muy alejada de aquellos tiempos de sabios. ¿Qué opinas? Yo lo que sí creo... ¿Interesa? Déjame ser más claro en la pregunta. ¿Interesa una sociedad mediocre? Puede ser. Yo creo que para muchos jefes de Estado interesa. Pero ya no... Yo ya no entraría en temas de cuestiones ocultas. Yo creo que está bastante a la vista, porque a veces si quieres ocultar algo, déjalo a la vista, para que todo el mundo lo vea y no se dé cuenta. Pero yo creo que continuamos viviendo en una humanidad en la que es eso, impera mucho la mediocridad, y no, quizás interesa que no sea así, ¿no? Que no vayamos más allá. Es posible, es una forma muy sutil pero muy efectiva de mantener el poder, ¿no? Cuando la gente la tienes en un estado en el que sabes que intelectualmente no va a ir más allá, y por lo tanto no se va a hacer preguntas, no va a cuestionar las leyes, no, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que de todas formas hoy en día hemos avanzado mucho más y que estamos bastante lejos de los tiempos de Alejandría, ¿no? Aunque habría que decir, y esto sí que es un gran ejemplo de lo que pasó. Antes te he hablado de Aristóteles y de Eratóstenes. Aristóteles se le consideró un gran griego, pero era un erudito que él creía que había que mantener la pureza de la raza. No sé si esto te suena, porque esto ha sido recurrente en la historia del ser humano, ¿no? Y creía que los griegos debían mantenerse lo más puros posibles, y justificaba la esclavitud. Y creía que era propio de la cultura griega, porque la cultura griega era una cultura de conquistadores, y que por lo tanto era legítimo y totalmente normal ejercer la esclavitud. Eratóstenes tuvo muchos conflictos con eso, ¿no? Eratóstenes, él decía que no, que había naciones buenas, naciones malas, y que por lo tanto había gente buena y mala, pero que todo el mundo era igual, y que él creía que todo el mundo debía tener acceso al conocimiento, y quizás Eratóstenes fue uno de los
grandes librepensadores, ¿no? de la época, y uno de los pioneros de ese tipo de pensamiento, ¿no? Además, cuando hablabas de las pérdidas, ¿no?, intelectuales, ¿te acuerdas de la entrevista que me hiciste sobre el Splendor Solis, que era un tratado alquímico antiguo? Bueno, pues... que si me permites, y me gustaría que dieras tú los datos, como persona participante implicada en aquella entrevista maravillosa, desde Ediciones Moleiro, te han felicitado a ti personalmente y a mí por la parte que me toca, de la cantidad de aceptación y del buen gusto y estilo que plasmaste, una sabiduría muy antigua. Exactamente cuántas visualizaciones tuviste en el Facebook de Ediciones Moleiro. Bueno, pues según los datos llegó a más de 100.000 personas, hubo más de 42.000 o 43.000 reproducciones, y bueno, eso creo que es... que es un tema muy concreto, sí, o sea, es sí, ir a buscar esto. Sí. No es evidente, y además yo te tengo que devolver las gracias por haber contado conmigo en tu programa tantas veces, y esto es el resultado del esfuerzo que tú has hecho durante todos estos años, y de que todo ha ido bien, y de hacer las cosas bien, con rigor, con gusto y con seriedad, ¿no? Entonces, te agradezco mucho el comentario, ¿no? Y retomando lo que decíamos antes, ¿no? Cuando me hiciste la entrevista del Splendor Solis, hablábamos de alquimia, ¿no? Y te dije, en la entrevista recuerdo, que el origen de la alquimia para algunos historiadores no estaba muy clara, para algunos era propio de la cultura de los griegos, helenista, pero que había indicios de que era propia de la cultura egipcia. Y yo te dije que yo creía, y estoy convencido así, de que es propio de la cultura egipcia. Pues bueno, con el tiempo se han encontrado testimonios escritos de que efectivamente se perdieron papiros que contenían información sobre la alquimia, ¿no?, sobre ese antiguo arte real. Por lo tanto, imagínate tú poder tener en las manos ya no un tratado de estos, que yo estoy convencido que había algún tipo de conocimiento muy, muy potente, muy fuerte, que jamás sabremos, porque si se perdió, se perdió, y si no, alguien se lo llevó a algún sitio donde aún debe estar, para mí, ¿no? De hecho, durante la historia y desde aquellos tiempos, había un arte en el cual pues pasaba desapercibido para muchos, pero no para otros, que era el arte alquímico y las artes místicas, ¿no? Sí. Y a día de hoy parece ser que con esfuerzos increíbles de tiempo, energía, mente científica y también mente pues no científica, porque tienes que tener el ancho de banda, como decíamos al principio del programa, muy, muy amplificado, se está recuperando información de aquellas artes místicas, de aquella magia que no era de hacer desaparecer objetos, sino de realmente conseguir sanaciones, conseguir avances científicos a más alto nivel. Mira, esto que has dicho ahora, el aspecto de la magia, en la época de Alejandría, de la biblioteca de Alejandría en concreto, los escribas se convirtieron en personas muy importantes, porque el hecho de leer y escribir era casi mágico, era algo mágico, no todo el mundo podía hacerlo, inclusive muchos reyes no podían. Euclides, cuando hacía sus tratados de geometría y de matemática, que también hizo alguno, se es sabido que tuvo un encuentro con su rey, y el rey le dijo: oye, ¿hay algún camino fácil para las matemáticas? Y él le contestó: Majestad, no existen caminos reales para las matemáticas. Es decir, ¿entiendes, no? Entonces, claro, como decíamos antes, ¿no? Pues es muy seguro que la biblioteca de Alejandría fuera un cúmulo de conocimiento increíble, como el que no volverá a ver nunca más en la historia, ¿no? Y lo que se perdió allí lo desconocemos. El que sí fue muy claro es el punto de caída, fue con la primera, como decíamos antes, con la primera guerra que realizó Julio César al lado de Cleopatra, y a partir de ahí hasta el siglo VI-VII es donde ya desapareció, ¿no? Porque los romanos, cuando estuvieron ahí, cuando se sometió a Alejandría bajo la influencia de los romanos, ellos no estaban por la labor de mantener la biblioteca, porque sí, les fascinaba mucho el tema de la momificación del pueblo egipcio y del tema de la inmortalidad, ¿no? Ese aspecto que era propio de su religión, pero no dejaban de ser creencias así un poquito más paganas,
y ellos el tema de financiar y mantener la biblioteca pues no estaban por la labor. Y luego posteriormente, entre las devastaciones que hubo, las diferentes guerras civiles que acontecieron y la última pues invasión musulmana, que ya recuperó toda la zona de Alejandría, pues ahí ya desapareció. Es más, en donde se supone que estaba la biblioteca, ahí se construyó una muralla medieval que aún está, que es una muralla de Al-Khabib, que bueno, es un monumento muy importante de la ciudad, ¿no? Y se dice que es muy posible que algunos vestigios de la ciudad de Alejandría, y mejor dicho, de la ciudad de Alejandría, ¿no?, de la biblioteca de Alejandría, estuvieran ahí, ¿no? Tampoco hace tanto se intentó destruir la Gran Pirámide en la meseta de Gizeh por el gran estratega militar Saladino. Se intentó desmontar también. O sea, esto es un recurrente. Y, por ejemplo, dentro de la biblioteca de Alejandría, y este es un tema que a mí siempre me ha apasionado, Joan, y me gustaría un día compartir tus conocimientos y hacer conjuntos un pequeño trabajo de investigación, a ver qué podemos aportar. Había algo muy incómodo para todo el mundo prácticamente, menos para los escribas que hacían su trabajo, y hay que reconocer que estos señores tuvieron que desarrollar una escritura para escribir más rápido, más allá de los jeroglíficos egipcios, escritura eriática, porque si no, imagínate, aún estarían escribiendo ahora el primer tomo, con aquellos sistemas que tenían. Era los verdaderos orígenes de la humanidad, un sitio que había cientos de miles de documentos. Julio César, para camelarse a Cleopatra, comentabas, o Marco Antonio también regalaron documentos históricos, ancestrales, pero otros tantos que habían. Pero allí había algo incómodo, los verdaderos orígenes de la humanidad. ¿Esto explica quizás que fuera saboteada? Pregunto. Pues no lo sé, lo desconozco. Lo que sí tengo que matizarte es que en el tema de las escrituras que había dentro de la Biblioteca de Alejandría, en las escrituras el idioma que imperaba era el griego. Eso hay que dejarlo muy claro, porque durante mucho tiempo, desde su fundación hasta casi el final, la mayoría, el porcentaje de eruditos que habían ahí eran griegos o de influencia griega. Entonces se escribía en griego. Había muchas obras que venían de la cultura egipcia también y de otras partes del mundo, ¿eh? Se ha encontrado escritura cuneiforme, se han encontrado muchos tipos de escritura que constan en los testimonios de que realmente se hacía así. Pero básicamente, si se traducía alguna obra, se hacía en griego. Es más, la primera de las ediciones, traducciones que se hizo de la Biblia en hebreo, se hizo en la Biblioteca de Alejandría. Ahí se hizo la primera. Importante. Muy importante. Entonces, claro... ¿Crees, Joan, y permíteme, de que había información sobre cómo, de qué manera, qué herramientas llegaron a utilizar aquellos constructores del antiguo Egipto? ¿Cómo dices? Perdona, disculpa. Si en aquella biblioteca, en los papiros, manuscritos, había información sobre cómo realmente se llegó a construir aquellos colosales megalíticos. Claro que sí, estoy convencido de ello. Y es más, el diseño de la Biblioteca de Alejandría, se sabe que cuando Ptolomeo I se planteó hacer la biblioteca, pues lo asistieron varios eruditos, ¿no? Y en este proyecto tan fastuoso, se sabe que se llegaron a hacer planos, las distribuciones de la Biblioteca de Alejandría. Pero claro, eso se perdió también, ¿no? Pero fíjate que yo muchas veces digo se perdió. No me gusta utilizar la palabra destruir, porque yo soy de esos investigadores históricos que no nos gusta dar por perdido los vestigios del conocimiento, ¿no? de nuestro pasado. Porque de hecho, y digo nuestro pasado porque cada vez que leas un libro, y los oyentes espero que esto lo recuerden, ¿no? Cada vez que leáis un libro, abráis una publicación, ojeéis un escrito, una historia, recordad que todo eso es el resultado de lo que se hizo en la Biblioteca de Alejandría. Que hoy leáis libros, que hoy leáis historias, que las tengáis clasificadas de una forma diferente u otra concreta, es
debido a la influencia enorme que tuvo la creación de la Biblioteca de Alejandría. ¿Me entiendes? Y por lo tanto, por eso digo que a mí no me gusta hablar de destrucción del conocimiento. Yo creo que el conocimiento se perdió, pero porque me gusta pensar, y esto ya es más con ese espíritu romántico, ¿no?, que solemos tener tú y yo, Ferran, pero me gusta pensar que ese conocimiento está guardado en algún sitio, alguien se lo llevó. Porque, mirad, hay otra película muy conocida que es Ágora, es una película española que habla sobre la vida de Hipatia, precisamente la última directora responsable de la Biblioteca de Alejandría. Hay una escena en la que los cristianos entran y empiezan a cargarse pues todo, ¿no?, como decía antes, los monumentos paganos. Y se pretende en esa escena pues que hay una estampida de eruditos que se van llevando papiros, rollos, etcétera, etcétera. Bueno, la historia auténtica no fue realmente así. Es decir, hubo tiempo para llevarse muchos rollos. Sí es verdad que con Ptolomeo II, hijo de Ptolomeo I, ¿sabes cuál es la cantidad de rollos que llegaron a ver en la Biblioteca de Alejandría? Casi 1 millón. 1 millón. Imagínate lo que podía haber ahí dentro. Imagínate qué conocimiento podía haberse albergado después de siglos de mantener la biblioteca. 1 millón de ejemplares que hablaban de diferentes áreas de la vida. 1 millón de ejemplares. Vamos a hacer un poco de matemáticas, a ver si hay alguna ecuación que enlace. 1 millón de ejemplares puestos de forma lineal, ¿a qué podría equivaler, Joan? No, me viene a la cabeza porque la Biblioteca Secreta del Vaticano ocupa 80 kilómetros lineales. No sé si puede haber o no documentos de la antigua Biblioteca de Alejandría, como otros muchos documentos. Mira, te voy a dar un dato para que te hagas una idea, que no tiene que ver con la Biblioteca de Alejandría, tiene que ver con otro monumento que hemos dicho antes que hablaríamos, y creo que antes he cometido un error, he hablado sobre quién creó el faro de Alejandría. El faro de Alejandría, por si lo he dicho mal, lo repito, fue hecho por Ptolomeo II, ¿vale? Construido por el hijo del primer rey que inició la dinastía ptolomeica. Bien, ese faro se dice que hacía, ¿sabes cuánto? 130 metros de altura, y que se podía ver a una distancia de entre 60 y 70 kilómetros. Se ha comprobado hoy en día, los expertos en navegación, que eso podía ser posible, ¿eh? Y además, ese faro se situó en la isla de Faros, que es una pequeña isla que está justo enfrente de la bahía de la ciudad de Alejandría. Todo cuadra. Claro, y además, este faro, como decíamos antes, en el año 95 se hizo una inmersión científica por un equipo de franceses y egipcios, y encontraron las dos estatuas enormes que había en la puerta del faro cuando fue construido, ¿no? Entonces se confirmó que había existido ese faro, y que por las magnitudes que tenían las estatuas se podía dar a entender que efectivamente estamos hablando de un monumento fastuoso, enorme, impresionante, ¿no? Además se parece que tenía un sistema de combustión permanente. Había un sistema especial que ellos utilizaban para que estuviera permanentemente encendido. ¿Qué te quiero decir con todo esto? El faro de Alejandría fue una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Podríamos citar muchas otras, las pirámides, el Coloso de Rodas y hasta incluso la Biblioteca de Alejandría, compitiendo con la Biblioteca de Pérgamo, que fue otra de las importantes. Es más, tengo que decir, ahora me viene a la cabeza, son muchos datos, espero que no liemos a los oyentes, ¿no? La biblioteca de Pérgamo fue expoliada por Marco Antonio, y se quitaron 200.000 volúmenes de allí para dárselos a Cleopatra en compensación por la batalla que hubo con Julio César y la cantidad de reos que se quemaron, ¿no? Pues entonces, esto yo te quiero decir que si todo esto es cierto, si realmente la Biblioteca de Alejandría tenía la importancia y la relevancia que tenía que ser un centro enorme, enorme, como mínimo de una belleza absoluta, y en la cual se invirtieron muchos esfuerzos y recursos, tanto materiales como personales, ¿no? Entonces, yo estoy seguro de que, haciendo referencia a la magnitud que tú decías que tiene el Archivo Vaticano, yo creo que la Biblioteca de Alejandría tiene que ser muy grande. Es más,
hay otro dato que confirma esto, que es el serapeo que te he hablado antes. El serapeo era la biblioteca secundaria donde tuvieron que meter más rollos porque no cabían. Ya no cabían. No cabían. Y además ahí esa pequeña biblioteca la destinaban para catalogar los rollos que habían confiscado en el puerto y que por lo tanto aún no habían sido catalogados ni comprobados. ¡Qué maravilla! Y me viene al pensamiento quizás si también habían documentos y por encaje cronológico, Joan, con aquellos eventos que sucedieron durante la época de Jesús de Nazaret, su crucifixión, etcétera, etcétera. Si podía ver realmente lo que sucedió. Claro. Claro. Además, imagínate tú encontrar un pergamino que explique ese momento de la historia. Visualizado por centenares de personas. Claro. Y además estoy seguro que hubo algún historiador, algún cronista de la época, algún escriba que eso lo plasmó por escrito. Que no solamente es lo que encontramos en los escritos de la tradición cristiana, sino imagínate que alguien estuviera allí, porque con la repercusión que tuvo a nivel mundial, la figura de Jesús de Nazaret, tendría que haber por fuerza alguien que hubiera escrito esto y que eso hubiera llegado a la biblioteca de Alejandría y hubiera quedado almacenado ahí. Entonces ellos, digamos que quizás eran poseedores de la verdad, de lo que realmente sucedió, ¿no? Si el contenido de ese papiro difiriera mucho de lo que nos han contado, sería un problema, ¿eh? Sería muy comprometedor, ¿no crees? Porque además hay otro último dato que te voy a dar, porque nos estamos sacando el tiempo, y es que mucho de ese contenido se sabe que a principios de los siglos 6, 7 se envió hacia la Nueva Roma. O sea, muchos papiros están ahí en Roma y seguramente en el Archivo Vaticano, porque además el Archivo Vaticano se creó durante esa época. Es más antiguo de lo que se piensa mucha gente, ¿eh? Bueno, tú quieres generar un archivo del tipo que sea, crea pues una corriente religiosa, crea un concepto, crea una universidad a día de hoy y allí lo puedes almacenar. Correcto. Quizás antes hablábamos si podía haber los verdaderos orígenes de la humanidad, ¿no? Y a lo mejor son tan absolutamente diferentes a los que nos pensamos o que se nos ha explicado que cambiaría el paradigma de todo. ¿Tú crees que allí podía haber la historia suprimida de la humanidad, si es que se ha suprimido algo? Pues si es que se ha suprimido algo, pues por supuesto, claro que sí. Porque además ahí había el contenido de todo el mundo, de todas las comunidades y sociedades diferentes que existían en ese momento. Yo lo único que sé es que Alejandro Magno fue el conquistador más erudito que ha habido en la historia, que siguió la influencia de Aristóteles, que gracias a eso, sea por un sueño o no, como dice la leyenda, él hizo la ciudad de Alejandría, consiguió su objetivo, que era dejar una huella imborrable e inmortal, porque él era griego, no podía ser inmortal como los egipcios decían, aunque lo nombraron faraón cuando él invadió Alejandría. Él consiguió que quedara una huella inmortal en la historia. Y entonces la Biblioteca de Alejandría lo que fue es ese deseo de cultivación y de intelectualidad que tenía que quedar plasmado para el resto de la humanidad. Esto me recuerda, Joan, a los mayas, ¿no? Los mayas desaparecen, literalmente. Tú vas a visitar aquella zona y preguntas, bueno, ¿dónde están los entierros de los mayas? O los incineraron a todos y el guía te dice, no, se fueron, y te señala hacia arriba. Curiosamente, relacionado con la Biblioteca de Alejandría, la tumba de Alejandro Magno jamás se ha encontrado. Curiosamente, las de cientos de miles de pergaminos que decías tú, que tanto Julio César como Marco Antonio regalaron a Cleopatra, la tumba de Cleopatra jamás se ha encontrado. Sí, sí. Hay una puerta cerrada aquí en la historia que cuesta mucho de abrir, ¿verdad? Esperemos que alguien lo consiga algún día y nos dé luz a toda esta oscuridad que aún queda, ¿no?, en esa parte de la historia. Joan Comella, como siempre, el tiempo, entramos en el no tiempo, ¿eh? Corre diferente cuando hablamos de esos temas. Un día explicaremos cómo nos conocimos. Sí. Que bien podríamos hablar de física cuántica y que no existen casualidades. Sí. Todo es un cúmulo de causalidades. Y abríamos una puerta a la física cuántica que sé que por tus conocimientos, experiencia y
investigación, de forma autodidacta, has llegado a saber cosas muy curiosas. Y eso es bueno. Y me siento orgulloso de decir que tengo amigos sabios en pleno siglo XXI. Muchas gracias. Gracias, Ferran. Y amigos y amigas, como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Buenas tardes. Adéu, bona tarda. Sàpiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.